tema, pero mirando en base a lo que hicimos, el caso más sencillo del disco rotándose encima de una placa fija y el espacio entre las mismas lleno de una película viscosa. Aquí realmente hay una película viscosa. Realmente yo lo pongo así como si fuera una película muy extensa, pero esto podría tener hasta una pared aquí. Y como el espacio entre el disco y el plano usualmente es pequeño, esa pared no va a causar muchos cambios, lo que vamos a decir. El radio... profe, ¿ese ejercicio que tiene algún número? No. Estoy diciendo que es como una parte del ejercicio que hicimos. Porque nosotros demostramos, en base a lo que escribimos, que el torque que es necesario aplicar aquí para que deje el rote a esa revolución viene dado por esta expresión. Donde destacaba el hecho de la importancia del radio, del disco, tal como lo indica que esté elevado a la 4. En lo que nosotros hicimos, si ustedes revisan el final del problema, aquí en vez de aparecer omega, aparecía delta omega, que es la diferencia de revoluciones entre las dos placas. Pero como la placa inferior está estática, entonces pongo simplemente omega. Pueden revisar si es que están tomando nota de que efectivamente eso fue lo que escribí. Quiero hacer entonces allí un par de consideraciones. La primera, insistir cómo se llega a esta expresión. Se llega de la siguiente manera. Si yo quiero ver eso como dos placas, al igual que en el punto de partida de esta materia, lo miro así. Al mirarlo así, como estoy haciéndolo lateralmente, el plano de abajo representa la placa fija y el disco de arriba representaría la placa móvil. Pero en el ejercicio o planteamiento inicial, la placa móvil no giraba, sino que se movía longitudinalmente. Para yo poder mirar eso como un movimiento longitudinal, lo que tengo que hacer es comparar el espacio entre las placas con el radio. Porque si el radio es muy grande y yo lo que estoy mirando es lo que ocurre dentro de las placas, pues se puede imaginar que estoy aquí, pues como ven aquí, mirando por aquí. Entonces yo lo que veo arriba es una cuestión inmensa, tan grande que no distingo que es un disco, sino que veo una superficie plana que se está moviendo. De tal manera que si miramos como coordenada el radio y la coordenada axial, entonces si yo miro un punto como este, aquí arriba, así yo veo una velocidad que sería el radio por omega. Y aquí abajo, a una distancia h, yo miro la velocidad de la placa, S.
si H es mucho menor que L, entonces yo puedo suponer que no solamente es el problema de las dos placas, sino que tengo el perfil de velocidad que corresponde a ese problema. Ustedes hacen memoria, ese perfil de velocidad es lineal siempre y cuando la presión sea uniforme. Ajá, ¿por qué la presión es uniforme allí? Bueno, cualquier cambio de presión en esta dirección va a ser despreciable si se da esto. A cierta distancia muy pequeña, cualquier cambio de presión, ya sabemos que la gravedad causa cambios de presión, es insignificante, en primer lugar. En segundo lugar, si yo miro el disco alrededor, todo lo que observo yo allí es igual. Okay. Ese es un problema axisimétrico. Y esa es una situación muy común en mecánica de los fluidos. Esta es una situación axisimétrica. Por eso no aparece la coordenada tangencial para nada. Para nada aparece. Axis simétrico. Axis simétrico. Quiere decir que es simétrico respecto al eje. Entonces, recuerden, eso significa que si ustedes toman lo que están viendo en la pizarra y lo giran 180 grados, les dice lo que está pasando en el espacio. O si toman una mitad de lo que está en la pizarra y lo giran 360 grados, estarían viendo todo lo que pasa. O sea que lo que yo pueda decir en esta especie de cuadrante es válido para todo para toda la extensión circunferencial. Entonces eso es muy común en mecánica de los fluidos. Por ejemplo, así como vamos a estudiar tubería. Una tubería es una línea que gira 360 grados respecto a un eje. Eso describe un cilindro. Entonces eso es geométricamente axisimétrico, geométricamente. Y el problema mecánico de los fluidos también es axisimétrico. Bueno, entonces esta distribución es lineal. Aquí tengo yo el plano y aquí tengo yo el disco. Pues aquí está el plano y aquí tengo yo el disco. Si es newtoniano, recuerden, Newtoniano. el fluido se cumple la ley de la viscosidad de Newton, que en su forma más simple, cuando el flujo es unidireccional, en una sola dirección, tiene esa expresión. Más adelante vamos a verlo, una ecuación más general, cuando el flujo se mueva en todas las direcciones. Ok, el asunto es que si yo quiero calcular el esfuerzo viscoso sobre el disco, la D por disco va a ser simplemente la viscosidad por el gradiente de esta figura. En este eje que tengo, este es un eje doble. Ahí puedo mirar L y también puedo mirar la velocidad U, que es la velocidad tangencial. Y en este eje que miro, Z, que también es N, la coordenada normal. Z. Z es la coordenada normal a la velocidad y también es el eje, la distancia a la velocidad. Entonces, esto que está aquí sería igual a el gradiente de velocidad, lo que me falta aquí. Pero el gradiente de velocidad es porque es una línea recta. Entonces, eso me dice
¿Cuánto vale el esfuerzo que el fluido ejerce sobre el disco en este punto? Profe, allá por ejemplo, o sea, la ley de la viscosidad de Newton nos dice U sobre N, ¿verdad? No, de de U- U de U de sobre- N, eso no es un cociente, es una Ajá. derivada. Ok, de U sobre dN, ¿verdad? Tampoco es de U sobre de N. Es la derivada de U respecto a N. Ajá. O sea, tú puedes en algún momento mirar eso como un cociente, pero eso es una derivada. Ajá. Bueno, Bien. profe, entonces ponemos el R ohmio, ¿verdad? Omega. Omega, es la cosa. R omega arriba. Sí, pero esa ¿Por no qué? es la manera, no, esa no es la manera razonable. Y vuelvo a la derivada. ¿Qué es la derivada de U de N? Representa la pendiente de la tangente a la curva U en función de R. ¿Cómo es la curva U en función de R? De U en función de R, sí, de N. Una línea recta. ¿Lo estás viendo ahí, verdad? Sí, una línea recta. Pues la pendiente de la línea recta es una sola. Entonces eso fue lo que hice. Escribí la pendiente de esa recta. La velocidad cambió desde 0 hasta N omega. Recorriendo cuánto a lo largo de N, H. Eso es allá la pendiente de una recta. O sea, sería R R omega menos 0. menos 0 y Z, ¿qué digo? H menos 0. menos 0. H menos 0. Suponiendo que el eje Z arranca aquí. Este es el origen de coordenadas. ¿Ok? Bien. Bueno, entonces ahora, ¿cómo hallo yo el torque? Porque la segunda ley de Newton dice que la velocidad angular es constante. Si la velocidad angular es constante, no hay aceleración. Si no hay aceleración, el torque aplicado tiene que ser igual al torque viscoso sobre el disco. Si el disco está sometido a dos torques, uno a través del eje, que es el torque motor, y uno que ejerce el líquido, que es el torque resistente. Ese torque motor está venciendo ese torque resistente. Se quiere decir que para hallar esto, yo tengo que hallar el torque viscoso. El problema con el torque viscoso es que no tengo un único valor del esfuerzo, sino que yo me muevo desde aquí hasta aquí, es decir, desde L minúscula igual a 0 hasta L minúscula igual a L mayúscula y cambio. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se mira un pedacito. Y a eso es donde quiero llegar. ¿Cómo es ese pedacito? Permítanme mirar el disco de abajo hacia arriba. Una vista frontal, pero va a ser de abajo hacia arriba, una vista plana. ¿Okay? Voy a poner este punto. Este punto. Ahora voy a poner este punto. ¿Qué es esto que está aquí? El diferencial de área. ¿Quién actúa sobre ese diferencial de área? Este esfuerzo cortante que acabo de escribir. Claro. Entonces, ¿cómo digo yo? El diferencial de torque viscoso sobre el disco será igual a la fuerza por el brazo. El brazo es G. Entonces pongo brazo por el diferencial de fuerza viscosa sobre el disco.
¿Cuánto vale la fuerza viscosa sobre el disco? El esfuerzo por el diferencial de área. Vamos a hacer, como se dice, redundante sobre el disco. Esto da una fuerza. Aquí hay esfuerzo, aquí hay esfuerzo, aquí hay esfuerzo, aquí hay esfuerzo. Este esfuerzo es tau sobre el disco. Entonces, ¿qué hago? R, ¿cuánto vale tau sobre el disco? Aquí está, ¿ves? Mu, R, omega sobre A. ¿Cuánto vale la diferencia de área? Es un anillo. 2 pi R diferencia de ¿qué va quedando aquí? Como ustedes pueden ver, 2 pi mu, aquí está, omega, h, y lo demás es r a la 1, r a la 2, r a la 3. Perdón, vamos a dejarlo así. R a la 3 diferencial. Pero yo no quiero la fuerza diferencial, yo quiero la fuerza completa. Ah, ¿quiero la fuerza completa? Bueno, lo que tengo que hacer es integrar eso. Por lo tanto, la integral, la fuerza de los torques, quise decir, de todos los torques viscosos sobre el disco será igual a 2 pi mu omega h por la integral de r al cubo diferencial r desde 0 hasta r. ¿Ven? Entonces eso queda, bueno, aquí, esto que queda aquí, queda el torque viscoso sobre el disco, va a quedar 2 pi mu omega sobre h, y esto queda r a la 4 sobre 4. Y eso es lo que termina aquí como problema. ¿Lo ven? Profe, porque allá dice... sí, es un ¿Por qué medio, dice ¿verdad? qué? Se cancela el 2 con el 4. Claro, Queda allá. claro. Tú puedes, Que la 4 en el denominador. fracciones, tú puedes poner ese denominador donde vos quieras. Claro. Lo interesante es lo siguiente. Esto se puede mirar como un ejercicio para practicar, vamos a decirlo así. ¿Qué ocurre cuando el esfuerzo cortante viscoso cambia de un punto a otro de la superficie sobre la cual actúa? Pero yo también puedo mirar esa ecuación para hallar la viscosidad. ¿Qué tal si yo monto un parapeto como ese? Yo conozco entonces el radio, yo conozco H, ¿ok? Vengo y le aplico un torque conocido, mido la velocidad y voy a esa primera ecuación. Le apliqué un torque conocido, medí la velocidad omega y sé cuánto vale en R y cuánto vale en H. Esa ecuación puedo extraer yo. Mu. Eso es un viscosímetro. Esa es una manera de medir viscosidad. Y esos viscosímetros existen en muchas formas. Formas, ¿cómo es eso? Cambian el cuerpo que gira. Ahí puse un disco, pero puede ser un cilindro, puede ser un cono. Se van a conseguir todos esos problemas en los libros, con diferentes formas. Entonces, esto más importante que el problema en sí es relevante porque muestra una especie de metodología
algún análisis diferencial que involucra esfuerzo. Por tanto, ¿cómo sé yo que tengo que hacer un análisis diferencial y por ende integrar? Algo muy fácil. Yo arranco el problema pensando que todo es uniforme. Pero cuando yo me dé cuenta que algo cambia de un punto a otro, y eso lo noté yo aquí. Ahí me di cuenta yo, repito, que si el punto no está aquí, sino que está cerca del borde, el esfuerzo cortante es más grande, porque el radio es más grande. Pero si el punto no está cerca de este borde, sino cerca del centro, ese esfuerzo cortante es pequeño. O sea que el esfuerzo cortante va creciendo a medida que nos movemos. Profe, ¿cómo se llegó a la expresión esa de que 2pi por r por diferencial de r? Un anillo, el área de un anillo. Área de un anillo. R es el radio interno y dr es la anchura radial. ¿Cómo llegas a eso? Tú puedes tomar el círculo externo y le restas el círculo interno y te va a dar eso. Es un anillo, el área de un anillo. Perfecto. Hay otras maneras de medir viscosidad. Hay unas cuantas. Por ejemplo, dejan caer un cuerpo en una masa fluida y ya nosotros vimos que cuando un cuerpo se mueve dentro de una masa fluida existe lo que se llama arrastre. Y ese incide sobre la velocidad y por ende el tiempo de caída. Midiendo el tiempo de caída y usando algún modelo, se puede hallar la viscosidad. Hay otro donde colocan un tubo muy delgadito y por allí ponen a fluir el fluido cuya viscosidad se necesita. Se mide la caída de presión y eso también se puede usar como un viscosímetro. No lo podemos presentar todavía porque no hemos visto cómo calcular caída de presión en tubería todavía, pero sí lo vamos a hacer. Hay otro donde miden el tiempo que tarda un fluido en ir de un punto a otro a lo largo de un conducto con una forma muy extraña. Entonces, el tiempo que se mide en segundos se puede utilizar como una medida de viscosidad. Eso se le llama